Hola a todos, hoy día estamos en la ayudantía 2. Esta ayudantía va a ser de preferencias y de el primer enunciado, y en el segundo enunciado va a ser de restricción presupuestaria. Entonces, vamos con la 1. 1A. Si Felipe y Gabriela se reparten 5 manzanas entre dos, Felipe queda con 2 manzanas. Felipe queda con 2 manzanas y Gabriela queda con 3. Según el supuesto de monotonicidad, ya, el supuesto de monotonicidad, ¿cuál era? El de monotonicidad o supuesto de no monotonicidad es lo mismo que el supuesto de saciedad. Entonces, es decir que, por ejemplo, el supuesto de no saciedad es que yo siempre voy a querer más de un bien, independiente de que la utilidad marginal sea decreciente. Por ejemplo, si a mí me quieren regalar 7 manzanas, yo voy a aceptar las 7 manzanas aunque solo me pueda comer 2. Ese es como el supuesto para que la gente sea... Es uno de los supuestos para que la gente sea racional, ¿ya? Entonces, según el supuesto de monotonicidad, Gabriela es necesariamente más feliz que Felipe. Ya, y eso quiere decir que la utilidad de Gabriela es mayor que la utilidad de Felipe. Suponga que tanto Felipe como Gabriela consideran la manzana un bien. Ya. Es decir, que a los dos les gusta la manzana. Entonces, tenemos que decir si es verdadero o falso o incierto. Y nos dicen que esta es básicamente la premisa, que la utilidad de Gabriela es mayor a la utilidad de Felipe. Pero esto es incierto, ya que no sabemos las utilidades, las funciones de utilidad, porque podría ser de que, no sé, la utilidad de Gabriela sea igual a 2 por x, y si tenemos 3x, que son las manzanas, sería utilidad igual 6, pero a lo mejor la utilidad de Felipe es igual a x a la cuarta. Y si él tiene 2 manzanas, 2 a la 4 son 16, y entonces él sería más feliz. En palabras simples, no sabemos a cuál de los dos le gusta las manzanas o qué tanto le gusta la manzana, entonces no podremos a priori decir eh, que es cierto, ¿ya? Así que decimos que el comente A es incierto, ya que no sabemos la incierto, ya que desconocemos las funciones de utilidad. Podríamos decir que son verdaderas si es o sea, que el enunciado es verdadero si es que la función de utilidad es igual y cumple con las propiedades de que sea creciente a mayor cantidad del bien. En ese caso, si es que los dos tienen ¿cómo se llama esto? La misma función de utilidad, ahí sí sería verdadero y sí se cumpliría el enunciado. Pero eso se implicaría poner un supuesto adicional que nosotros no sabemos. Así que queda así como incierto. Vamos con la B. Jacinta le dice a Loreto que dado que siempre está dispuesta a cambiar 2 chicles por 3 dulces, esto es importante, siempre está dispuesta a cambiar 2 chicles por 3 dulces, ¿cierto? Entonces eso nos quiere decir que la tasa marginal de sustitución de Jacinta es 2 tercios, y eso es constante. ¿Qué quiere decir que sea constante? Quiere decir que para Jacinta los chicles y los dulces son bienes sustitutos. Eso es porque la tasa marginal de sustitución es constante en toda la recta. En toda la recta. ¿Ya? Entonces, Jacinta le dice a Loreto que siempre está dispuesta a cambiar 2 chicles por 3 dulces. Y dado que los precios de los dulces y los chicles son de 330 y 495, respectivamente, Loreto preferiría siempre consumir todo su ingreso en los dulces, dado que son más baratos y que le brindan mayor utilidad. Mm, Entonces, tenemos que decir si esto es verdadero, falso o incierto. Aquí nosotros podemos decir que es verdadero. ¿Por qué? Porque ya, para empezar, los chicles son más baratos, ¿cierto? Y como son sustitutos, por ejemplo, si yo valorara igual los chicles que
¿cómo se llama esto? Los chicles gelos dulces y son sustitutos perfectos, mi decisión de consumo, mi canasta óptima sería la que maximizara mi utilidad. ¿Y cómo maximizo mi utilidad? Si son sustitutos perfectos, consumo todo del bien que sea más barato. ¿Ya? Por ejemplo, si yo me gustara igual la Coca-Cola que la Pepsi, y la Coca-Cola está a lucas y la Pepsi está a 5 lucas, me compro todo mi sueldo, por decirlo así, en Coca-Cola. Entonces, aquí Loreto preferirá consumir todo su ingreso en los dulces, dado que son más baratos y le brindan mayor utilidad. Sí, es verdadero. ¿Ya? ¿Qué dice? Justifique su respuesta con cálculos matemáticos. Ya, la tasa marginal de sustitución que es 2/3, ¿cierto? Y esa sería la tasa de Loreto, ¿cierto? Que sería 0,66 periódico. ¿Ya? La restricción presupuestaria de Loreto sería 330x, que serían los dulces, más 495y. ¿Ya? Entonces, si nosotros graficamos, sería, aquí estarían los dulces y aquí estarían los chicles. ¿Ya? Si ella gastara todo su sueldo en dulces, consumiría su ingreso dividido en 330 dulces, y aquí consumiría su ingreso dividido en 495 dulces. Entonces, como la tasa marginal de sustitución es constante, nosotros vamos a ver que sus curvas de utilidad lo vamos a hacer en un verde oscuro para que se vea en el... ahí. Sus curvas de utilidad serían las siguientes. Así. Entonces, como esta curva de aquí es la que más a la derecha está, ella va a decidir consumir en este punto, que sería la utilidad 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos a poner la utilidad 6 y esta sería la utilidad 1. Entonces, preferiría esta canasta. Vamos a escribirla en blanquito. Esta sería la canasta óptima de consumo. ¿Ya? Entonces, el comente sería verdadero. Aquí tenemos los cálculos, que sería la tasa marginal de sustitución constante. Y eso sería el ejercicio. Tenemos el gráfico, tenemos el cálculo. Estaríamos listos con la B. ¿Ya? Vamos ahora con la C. Carlos tiene 40 manzanas. Carlos tiene 40 manzanas y 5 pasteles. ¿Ya? Vamos a decir que la utilidad de Carlos es 40,5, sabiendo que las manzanas van aquí, aquí, y los pasteles van aquí. ¿Ya? Entonces, encuentra la curva de indiferencia de Carlos en su canasta de consumo y grafíquela en la 1. Graficamos. Aquí vamos a poner las manzanas y aquí vamos a poner los pasteles. ¿Cierto? Sí, son pasteles. Esta sería su canasta de consumo posible o restricción presupuestaria. Y vemos que él estaría consumiendo 40 y por acá estaría consumiendo, vamos a hacerlo así, 5. Entonces podemos ver que la curva de utilidad que él está consumiendo es esta. A ver si me lo toma. No me lo tomo. ¿Me lo toma? No, no me lo toma. Vamos a tener que hacerlo con este. Ya. Esa sería la curva de utilidad en la que él está consumiendo. Vemos que aquí hay posibilidades de optimización, ¿cierto? Porque él está tirado muy para un lado, por decirlo así, que está consumiendo muchas manzanas, siendo que valora igual las manzanas que los pasteles, ¿ya? Entonces, esa sería la curva de indiferencia en su canasta de consumo, y ese sería el gráfico, ¿ya? Vamos con el 2. Julia le ofrece a Carlos
15 pasteles, o sea que le restamos 15 pasteles, o sea, perdón, le sumamos 15 pasteles a cambio de 25 manzanas, menos 25. Entonces, 40 menos 25 serían 15 manzanas y 5 más 15 serían 20 pasteles, ¿cierto? Esa sería la utilidad. Y esa utilidad sería 15 por 20. Y 15 por 20, 15 por 2 son 30, por un 0 más son 300. Esa sería su utilidad, ¿cierto? Entonces, si su utilidad de ahora es 300, hay que ver cuánto es la utilidad de antes para ver si él está dispuesto a realizar el intercambio. 40 por 5, 4 por 5 son 20 y un 0 son 200. Entonces, como la utilidad de la nueva canasta es superior a la utilidad de la vieja canasta, él va a aceptar el intercambio, ¿cierto? Y esto lo que haría sería pasar a un punto más intermedio, por decirlo así, que estaría por acá, ¿ya? Y ahí la curva sí podría intersectar, no sé si una vez, pero sería una canasta más óptima porque estaría en una curva de indiferencia superior, ¿ya? Esa sería la 2. ¿Aceptará el intercambio? Sí, acepta. Vamos con el tercero. ¿Cuál es el mayor número de manzanas que Julia pediría a Carlos a cambio de 15 pasteles? Entonces, ¿cuántos? Ya, primero tenemos que ver cuántas manzanas, que va a ser X, tiene que tener Carlos para aceptar los 20 pasteles. Entonces sería, él va a tener 20 pasteles, ¿cierto? A ver, vamos a escribirlo así. Utilidad de X, 20 tiene que ser igual a 200, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? Que con 15 pasteles, ¿cuántas manzanas tiene que tener él para tener 200, que sería el nivel de utilidad inicial, que nos da la canasta de 40,5, ¿cierto? Sería así, 40,5. Tenemos que buscar una canasta, aquí estamos buscando canastas. Buscamos una canasta, buscamos la X, ¿ya? Entonces, reemplazamos la función, M por P, sería X por 20, serían 20X igual a 200. 200 dividido en 20 serían 10, ¿cierto? Voy a escribirlo todo. 200 dividido en 20 serían 10. Entonces él está dispuesto a tener la siguiente canasta, que sería 10,20. Y si él tenía 40 manzanas, ¿cierto? Si él tenía 40 manzanas, está dispuesto a ceder o intercambiar 30 manzanas. ¿Por qué son 30 manzanas exactamente? Porque ahí, cuando él entrega las 30 manzanas, él está indiferente. Fíjense el signo igual. Él está indiferente entre estas dos canastas. Entre la canasta de 10,20 y la canasta de 40,5. ¿Ya? Esa sería la C. Vamos con la D. Vamos a subirlo un poco. Que no se haya ocurrido nada. No. Y aquí tampoco. Ya, vamos con la C. Perdón, con la D. Considera un individuo que posee la siguiente función de utilidad. Obtenga la tasa marginal de sustitución. En la 1. Ya, nosotros sabemos que la tasa marginal de sustitución es la utilidad marginal de X sobre la utilidad marginal de Y, ¿cierto? O menos derivada de Y de X. ¿Ya? Cualquiera de las dos opciones. Entonces, vamos a primero calcular la derivada de U con respecto a derivada de X. ¿Qué sería? Aquí aplicamos regla de la cadena. 3 por la derivada del logaritmo natural de eso, que sería 1/2 por X a la 0,75 por Y a la 0,25 y ahora la derivada de lo que está dentro. 1/2 por X a la 0,25 negativo por Y a la 0,25 por 0,75. ¿Ya? Aquí dice que fue derivarlo de adentro. El 0,75 pasa multiplicando. Lo demás, estos dos, el 1/2 y el Y, siguen constantes. Y al exponente se le resta 1 y quedaría así, ¿cierto? Esto lo podemos escribir de forma más ordenada. Así. Y eliminamos esto de aquí, ¿cierto? Que sería lo mismo. Y podemos incluso ponerlo en paréntesis y 0,25. ¿Ya? Entonces, tenemos esto. Y ahora,
por lo que veo se puede simplificar súper fácil. Y simplificamos. El 1/2 con el 1/2, ¿cierto? El y con el y y el x con el x se suman y queda lo siguiente. 0,75 por 3 son 2,25 y dividido en x. ¿Ya? Esa sería la derivada con respecto a x. Ahora vamos con la derivada con respecto a y, que debería ser algo muy similar, que serían 3 dividido en lo que está dentro del paréntesis, ¿cierto? 1/2 por x a la 0,75 y a la 0,25, ¿cierto? Por 1/2, aquí estos se van a simplificar de nuevo, por, ahora derivamos, sería 1/2 por x a la 0,75 por 0,25 por y a la menos 0,75. Esto lo pasamos hacia abajo, ahí está elevado a negativo, entonces lo pasamos aquí, ¿cierto? Vamos a achicarlo un poco. ¿Ya? Están los dos elevados a 0,75. Y eso sería. Ahora tendríamos que simplificamos. X a la 0,75 se va con el x. Y nos queda 0,75 dividido en y. Ahora lo que hacemos es derivada de u. Sacamos la TMS finalmente. Derivada de u con respecto a derivada de x. Derivada de u con respecto a derivada de y. Vamos a ordenar un poquito que... Entonces, 2,25 dividido en x, dividido en 0,75, dividido en y. Estas divisiones así se hacen por esa regla que me acuerdo que me la enseñaron en el colegio, la regla de la oreja. ¿Ya? Entonces nos quedaría 2,25 dividido en 0,75. Y eso serían 0,75 por 2, 1,5. Serían 3. Entonces sería... Vamos a escribirlo todo más detallado para no saltarme ningún paso, para que no se me pierdan. 0,75x. Y esto sería igual a 3y partido x. ¿Ya? Y esa sería la tasa marginal de sustitución. ¿Ya? Esa sería la 1. Entonces la 2 diría, creo que nos va a faltar más espacio. Así que agregamos otra página. ¿Cómo era? Creo que ahí está. Vamos a ver que no haya desordenado nada. Sí, está bien. Ya, entonces, tenemos la tasa marginal de sustitución, que es 3y partido x. Y ahora vamos con la 2. Suponga que el individuo consume 25 unidades del bien x y una unidad del bien y. Encuentra el resultado e interprételo. Entonces, en la 2 tenemos que encontrar el resultado, pero no sabemos si es de la TMS o de la utilidad. Así que vamos a calcular, creo que es de la TMS, a ver. 3, sí, calcula la utilidad. Entonces en el 2 tenemos que calcular la TMS, que serían 25 unidades del bien x y una unidad del bien y, que sería TMS igual a 3 dividido en 25, y eso, si no me equivoco, es 0,12. ¿Ya? Vamos con la 3, que dice calcula la utilidad. Calcula la utilidad del individuo con 25,1. De aquí lo único que hay que hacer es reemplazar en la función, que sería utilidad de 25,1. Vamos a hacer eso ahí. Utilidad de 25,1 sería igual a 3 por logaritmo natural de 1/2 por 25 a la 0,75 por 1 a la 0,25. Metemos todo esto a la calculadora. Nos da un 5,1630. ¿Ya? Y ahí estaríamos con la 3. Después la 4 dice, suponga que el precio del bien X es 4 y el precio del bien Y
precio de X es 4, precio del bien Y es igual a 8. Demuestre y explique por qué la canasta no es un óptimo de consumo para este individuo. Ya. ¿Por qué no es un óptimo de consumo? Primero, el precio de X es 4 y el precio de Y 8. Nosotros sabemos que la tasa marginal de sustitución en el punto óptimo es la división de los precios, ¿cierto? Que sería precio de X dividido en precio de Y, que sería 8 partido 4, que sería igual a 0,5. Entonces, como tasa marginal que nos da es 0,5 y la tasa marginal que nos da la canasta es de 1,2, vemos que son tasas absolutamente distintas, ¿cierto? El 0,5 y el 0,12 es distinto, entonces por eso nos encontramos en un punto no óptimo, es decir, que esta canasta no maximiza la utilidad del individuo. ¿Ya? 5. Encuentren la relación óptima de consumo entre los bienes X e Y, dado que los precios especificados en el punto 4. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer ahí es anotar, primero anotamos la TMS, que es 3Y dividido X, ¿cierto? Y esto tiene que ser igual a la otra TMS, que en el punto 4, ¿cierto? Esta TMS la calculamos en el punto 1, si no me equivoco, a ver. Sí. Es igual a 0,5. Entonces, lo que tenemos que hacer es un sistema de ecuaciones súper simple. 3y sobre x tiene que ser igual a 0,5. Entonces, 3y dividido en 0,5 tiene que ser igual a x. Y esto sería 6y es igual a x. Esa sería la razón de intercambio, ¿cierto? Relación óptima de consumo entre los bienes. No es razón de intercambio, perdón. Es la relación óptima del consumo entre los bienes X e Y dado los precios especificados. Entonces, el consumidor tiene que consumir de tal forma que 6 veces de la cantidad de Y que consuman tienen que ser igual a la cantidad de X que consuman. Esa sería la forma en que el individuo estaría maximizando su utilidad. ¿Ya? Aquí nos quedó una página solo para eso. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a mover todo esto. Ahí. Y estaríamos con la D. Ahora vamos con la E. Y dice, Juan va a elegir qué va a comer en la noche para celebrar. Para aquello hizo una lista de sus comidas favoritas. Hamburguesa, la hamburguesa se hace con carne y pan. Pollo con papa frita, se hace con 2 tubos de pollo y papas fritas. Sushi, con 8 piezas de sushi, más una salsa de soya. Y 2 quesadillas con nacho. Que la quesadilla con nacho es un elemento por sí solo. Entonces, para Juan, las combinaciones anteriores le producen el mismo nivel de utilidad. O sea que está indiferente entre cualquiera de las tres. Pero no le gusta comer cada elemento por sí solo. Elemento por sí solo se refiere a carne, pan, tuto, papa frita, 8 piezas de sushi. Cada una de esas por separado no le gusta. O sea que él no comería solo carne. O no comería solo pan. O no comería solo pollo. O sea que eso no le da utilidad. ¿Ya? De hecho, no le da utilidad o podría incluso restarle. Depende de cómo esté diseñado el ejercicio. En este caso no nos especifican, pero vamos a asumir que simplemente... Mejor vamos a asumir que le restaría utilidad. Consumir un elemento por sí solo le restaría utilidad. Entonces, exprese la función de utilidad de Juan y explique cómo se construye. Ya, primero tenemos que escribir la función de utilidad. La función de utilidad, y vamos a hacerle con esta U mayúscula, de Juan, sería... Esto es porque son bienes complementarios. Carne
y el pan, ¿cierto? Más 2 pollos que eran y una papa frita. Y eran 8 piezas de sushi. Vamos a ponerle 8 sushi y una soya. Y las quesadillas con nacho, que sería más quesadilla, 2 quesadillas con nacho. No le gusta de a una quesadilla con nacho. ¿Cierto? Entonces, de hecho creo que sí, vamos a dejarlo así, porque si no le ponemos el mínimo aquí, sería 2 por Q. O sea que si él consume Q, consume una quesadilla con nacho, sí recibe utilidad. Pero eso es falso, porque aquí la utilidad que recibe es cuando consume 2 quesadillas con nacho, no solo una. Entonces esa sería la función de utilidad de Juan. ¿Ya? Para Juan, las combinaciones anteriores producen el mismo nivel de utilidad, pero no le gusta comer cada elemento por sí solo. Bueno, eso ya lo leímos. Exprese la función de utilidad de Juan y explique cómo se construye. Ahí está escrita. ¿Y cómo se construye? Ya, primero se construye por cada elemento por separado, cada menú, por decirlo así, por separado. Y se escribe con suma. ¿Por qué? Porque él puede, si tuviera la plata necesaria, si pongamos que tiene harta plata y quiere hacer el meo carrete, puede comprar hamburguesas, pollo, sushi y quesadillas. Puede comprar de todo. ¿Ya? Entonces, 2. Juan tiene una gift card en el supermercado para gastar en la comida. Encontró el listado de precios. Y ahí están los precios. Muestra una canasta donde el individuo encuentre su máxima utilidad. Ya. Aquí tendríamos que buscar una canasta donde él maximice su utilidad. Pero el tema es que no tenemos la restricción presupuestaria. Así que como no tenemos restricción presupuestaria, podríamos perfectamente decir que él quiere comer 500 hamburguesas, 200 sushi y así. ¿Ya? Ese es el problema cuando uno no tiene una restricción presupuestaria. Y aquí en este caso no nos están dando la restricción presupuestaria, pero sí nos están dando los precios. Así que podríamos mostrar una canasta donde el individuo maximice su utilidad. Sí, vamos a poner una canasta donde él, ¿cómo se llama esto? Consuma uno de todo, el mínimo de todo, y vamos a calcular el precio, pero eso no sería maximizar la utilidad, sería como eh, una canasta cualquiera, ¿ya? Aquí no podemos maximizar utilidad porque no tenemos la restricción presupuestaria, ¿ya? Que quede bien claro eso. Entonces, sería la utilidad. Sería una hamburguesa y un pan. Serían 800 más 400, 1200. El costo más... y tampoco podemos calcular la utilidad porque tampoco tenemos una función de utilidad. 2 por pollo. El pollo sale... Tutos de pollo 2 unidades son 2800. Más el pan, perdón, las papas fritas. Las papas fritas son 3800 en total. Más el sushi, que son los 8 rolls más... Perdón, las 8 piezas más la soya. Serían 3900. Y las quesadillas serían 7000. Porque una quesadilla son 3500, 7000. Ya. En este caso, si nosotros... esa sería una canasta donde él consume uno de todo. ¿Ya? Si no tienen una restricción presupuestaria, nosotros lo que tendríamos que hacer sería tomar el sueldo que tenga él y dividirlo en este caso como son sustitutos, dividirlo en 1200. Así que su canasta óptima sería su ingreso dividido en 1200, y eso sería la cantidad de hamburguesas. Oh,
hamburguesas. ¿Y por qué hamburguesas? Porque como son bienes sustitutos perfectos, porque él aquí dice que le producen el mismo nivel de utilidad, como son sustitutos perfectos, él va a intentar maximizar su utilidad y si tiene, por ejemplo, 240 lucas, él va a gastar las 240 lucas en ¿cómo se llama esto? En hamburguesa, ¿ya? Así que su canasta óptima sería una canasta que maximizara mediante el único consumo de un bien que serían las hamburguesas. Son dos bienes que serían el pan y la hamburguesa, pero esa sería la canasta óptima. Gastarlo todo en pan y hamburguesa. O sea, sí, exacto, en pan y hamburguesa. Em, Cantidad de hamburguesa. Vamos a poner aquí. Maximiza. Ah, con el consumo único de hamburguesas. ¿Cierto? Esa sería la E. Ahora vamos con la 2. Disculpen. Vamos con la 2. Sería: Fernanda recibe mensualmente 100 lucas. De ese dinero destina 15 lucas en el plan y 30 lucas en los gastos de la casa. El resto del dinero lo destina a alimentos en su jornada laboral y los precios vienen dados en la siguiente tabla. Entonces, escriba la restricción presupuestaria de Fernanda. Primero, tenemos que ver cuáles son las opciones que tiene las canastas, las distintas canastas que va a elegir, ¿ya? En este caso vamos a decir que su presupuesto son los 100.000 menos los 15.000 menos los 30.000. ¿Por qué? Porque vamos a asumir que esos 15.000 y los 30.000 los va a pagar siempre, ¿ya? Yo cuando estaba viendo este ejercicio había pensado que a lo mejor su restricción presupuestaria podía ser 100.000 en total y no gastar nada en el celular y no gastar nada en los gastos para la casa, pero creo que el ejercicio está diseñado de otra forma. Ahí creo que las dos formas son correctas de verlo. Creo que aquí falta una especificación en el enunciado, si es como obligatorio que consuma en el plan del celular y el gasto de la casa o no. En este caso vamos a hacer cuando sí es obligatorio que consuma en los gastos de la casa y le encargo a usted hacer el cuando no es obligatorio, sea que su restricción presupuestaria sea de 100.000, ¿ya? Entonces, estos son 55.000, ¿ya? Y los 55.000 serían su presupuesto para poder consumir, ¿cierto? Entonces, escriba la restricción presupuestaria 55.000 y aquí vamos con lo que consume. 2.000 por el café, más 500 por las galletas, más 2.000 por el almuerzo en el casino, más 1.000 por la bebida, más 2.500 por la ensalada, más helado por, voy a seguir acá abajo, más helado por 1.500, más chicle por 300. Ya, entonces esto lo voy a poner, pero vamos a hacer lo siguiente para que nos quepa todo en la misma línea. Ya, ahí está, quedó chiquito, pero se entiende. Entonces, esa sería la recta presupuestaria o su restricción presupuestaria en el caso de que sea sí o sí obligatorio que consuma en el plan del celular y los gastos para la casa, ¿ya? Si no fuera obligatorio, aquí la única diferencia sería que aquí tendríamos que poner los 100.000 y dentro de todas estas tendríamos que agregar más 15.000 por plan de celular y cantidad de planes de celular. En este caso tiene un solo plan. Y más 30.000 por los gastos para casa. Ese sería básicamente el otro. Igual háganlo para que les quede bien claro, ¿ya? Esa sería la 1. Y la 2 dice: muestra alguna combinación de bienes
que se encuentre dentro de la restricción presupuestaria. Entonces, aquí podemos, como nos dice alguna y nos dice que hay que maximizar, y lo único que tenemos que hacer es gastar esas 55 lucas. ¿Ya? Lo que tienen que hacer sería el equivalente de que ustedes fueran al casino con 55 lucas y reventaran la tarjeta y gastaran toda la plata al tiro con las 55 lucas. Entonces, aquí vamos a hacerlo súper simple. 55.000 va a ser igual a, como las bebidas valen 1000, 55 por 1000, ¿cierto? Esta serían la cantidad de bebidas. Esa es una canasta súper extrema, que dudo que se alimente a base de bebida, pero es una canasta posible y es una canasta que sí se encuentra en la restricción presupuestaria. Ahí les encargo a ustedes que jueguen con esa restricción presupuestaria y vayan haciendo otros tipos de canastas que sí estén dentro de la curva y que gasten todo el presupuesto. Eso es lo más importante de estos ejercicios, que siempre se gaste todo el presupuesto, ¿ya? De hecho, yo me acuerdo que una vez tuve una duda de que nosotros en el día a día no gastamos toda nuestra plata, a lo mejor ahorramos un poco, pero si lo pensamos, el ahorro es un consumo a posterior, así que sería como agregar otro tipo de bien, que sería un bien de ahorro, por decirlo así. Así que incluso si tenemos un ejercicio o modelo donde se ahorra, siempre, 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 siempre tienen que gastar todo el dinero que tienen en el ejercicio, ¿cierto? Tienen que gastar, tienen que siempre estar en la frontera, tienen que estar en la restricción presupuestaria, ¿cierto? Que sería, tenemos así la recta, la restricción presupuestaria. No hay que elegir puntos aquí, siempre, siempre, siempre tenemos que elegir los puntos que están en esta curva, ¿ya? Eso es como consejo más que nada para el curso, para cuando les toque hacer prueba, siempre estar ahí en esa curva. Bueno, eso sería la ayudantía 2. De nuevo, si tienen consulta a mi correo, y eso sería todo. Muchas gracias.